El profesor Villar es médico especializado en obstetricia, ginecología y perinatología, maestro en la ciencia de la nutrición por la Organización Mundial de la Salud Pública, por la Universidad de Harvard, con fellowship de postdoctorado y también postdoctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Ha sido también director del curso internacional de Biología Reproductiva y Salud Sexual en la Universidad de Génova. Vayan anotando las universidades, por favor. Ha publicado apenas 200 trabajos científicos. El valor de su currículum, que por lo menos 2 minutos le voy a dedicar. El profesor Villar es médico especializado en obstetricia. Retomo otra vez. Retomo otra vez porque hubo una interferencia. Como presidente de Fundación Neonatológica les doy la bienvenida. Buenas tardes. Para mí es un honor realmente presentar hoy nada menos que a un colega, de un amigo, en un tema tan trascendente como es el impacto del COVID en las embarazadas y recién nacidas. Voy a presentar su currículum muy brevemente, no se preocupen, porque si fuera completo llevaría toda la presentación de 1 hora. El profesor Villar es médico especializado en obstetricia, ginecología y perinatología. Maestro en la ciencia de la nutrición por la Organización Mundial de la Salud y de Salud Pública por la Universidad de Harvard, con fellowship de postdoctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Ha sido también director del curso internacional de Biología Reproductiva y Salud Sexual en la Universidad de Génova. Si quieren, vayan anotando las universidades, nada más que para que comprendan la magnitud de su currículum. Ha publicado apenas 200 trabajos científicos originales y ha sido el primer investigador en documentar la eficacia de la suplementación con calcio para la prevención de la hipertensión en embarazo y el parto prematuro, publicado nada menos que en Lancet en junio del 2003. Voy por la mitad. Ánimo. En el año 2006, el profesor Vidal ingresó a la Universidad de Oxford. Es el principal investigador del Intergrowth 21, que lo escuchamos hace poco, incluyendo el estudio de Interview 21, publicado en más de 130 papers. En la actualidad, es el investigador principal del Interpractice 23. En relación a su conferencia de hoy, es el investigador co-principal del Intercovid Project, que se llevó a cabo en 43 instituciones de diferentes partes del mundo, incluyendo el nuestro. Si repasamos, Organización Mundial de la Salud, Universidad de Harvard, Johns Hopkins y Oxford, ¿qué nos queda por decir? Más que muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y los vamos a compartir de una manera tal que nos vamos a poner en modo de escucha activo. José, bienvenido. Quedas en manos de Constanza Soto Conti. Y en vídeo, en quien te pongo en manos. Hola, saludo a todos, a todas. Gracias, Miguel. Para mí es un honor estar aquí en una actividad que ha sido organizada por mi maestro, el doctor Miguel Larguía, y en la que tengo que presentar nada más y nada menos que al doctor José Villar. El año pasado comenzamos la pandemia hace 1 año y estábamos muy preocupados por las personas gestantes, dada la experiencia que tuvimos con H1N1. Ha habido países como el Reino Unido y como España que han atravesado la segunda ola y han observado que las personas gestantes requieren más internación con respecto a lo que pasó en la primera ola. Argentina ha tenido el honor de participar en una investigación con datos de instituciones públicas y privadas, que ha sido idea y coordinación del doctor José Villar desde la Universidad de Oxford, y que tiene una particularidad en su diseño, que es muy original, la de comparar personas gestantes con COVID versus personas gestantes sin COVID o por lo menos sin evidencia de ella. Las conclusiones del trabajo son contundentes, son resultados que son coherentes con la realidad que estamos viviendo. Y lo más notorio es que ponen el foco, lo más importante para nosotros es que ponen el foco en la necesidad imperiosa de proteger a nuestras embarazadas, que es proteger nuestro capital humano. Así que vamos a conocer de primera mano los resultados
y también el impacto en COVID en el embarazo a través del doctor José Villar. Les pido que vayan subiendo sus preguntas, así en los minutos que nos queden después de la exposición las podemos compartir. Adelante, José. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un gran placer, obviamente, estar con ustedes. Cuando Miguel me contactó para esto, enseguida me puse a preparar esta presentación. Estar en contacto directo con ustedes, que son en última instancia quienes están en el primer nivel de la atención, y tratar de participar en este diálogo es para mí una gran responsabilidad. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad con este tema porque la situación es difícil, todos los países están en distintos momentos de la epidemia, hay que tomar decisiones sobre la marcha, es complicado, pero creo que la mejor forma de tomar decisiones es basarla en las evidencias científicas que disponemos. Y siempre a la larga esta toma de decisiones es productiva. Nosotros habíamos partido de una experiencia previa que fue la epidemia de Zika, con el virus de Zika en Brasil y en Centroamérica y el Caribe, donde como ustedes se recordaron, un virus que ataca el sistema nervioso central y el desarrollo cerebral, y había un nivel de desesperación muy grande sobre qué magnitud de niños nacían con un desarrollo craneal, una circunferencia craneana pequeña, ¿no? Microcefalia, y que esa era la manifestación clínica más dramática, y por un proceso de falta de coordinación y de estandarización, se empezaron a situaciones de pánico, de que había una epidemia gigantesca de microcefalia y no se podía cuantificar exactamente. Así que a nosotros nos contactaron para determinar y tomar decisiones sobre cuál era un punto relativamente simple, a lo mejor, de cuál era el nivel, la metodología para medir la circunferencia craneana del recién nacido, que no es una tarea fácil, y además identificar cuáles eran los estándares que había que comparar y cuáles eran los puntos de quiebre. Así que involucrados con ese tema puntual nada más, durante la epidemia de Zika, nos vimos involucrados en determinar estos puntos de quiebre, determinar los estándares que afortunadamente en el estudio anterior de Intergrowth habíamos determinado estándares internacionales para el perímetro cefálico al nacer, y nos permitió tener una evaluación certera de la proporción de recién nacido con microcefalia o con perímetro cefálico reducido, sobre todo en Brasil, donde estaba el pico de la epidemia. Eso permitió que la Organización Mundial de la Salud tomara una serie de medidas más realistas, basado verdaderamente en la magnitud del problema, basado en la evidencia. Así que con esa experiencia, que fue para nosotros muy satisfactoria, obvio dentro de la crisis disponible, cuando en febrero del 2020 empezamos a pensar de que esta epidemia avanzaba en forma y que no iba a parar, decidimos en marzo del 2020 lanzar un estudio multicéntrico, como dijo Constanza, involucrado en 18 países, 43 centros. Convocamos a todos los conocidos y no conocidos y enemigos de la comunidad científica perinatal a que se unieran a este estudio, que básicamente pretendía establecer realmente cuál era el riesgo de la infección COVID durante el embarazo, porque hasta ese momento había sugerencias de que el riesgo era pequeño y de que no era un tema de prioridad que había que tomar. Por lo tanto, dijimos, bueno, este es el momento nuestro de poder tener otra intervención y poder determinar exactamente cómo hacerlo. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son las preguntas científicas? Porque eso era lo más determinante. Y había básicamente dos preguntas científicas que tenían que discutirse. Era si el embarazo aumentaba la susceptibilidad de tener COVID. Por lo tanto, para esa pregunta científica, en ese momento de la epidemia,
el grupo de comparación debía ser mujeres del mismo grupo etario, del mismo perfil de riesgo, pero sin estar embarazadas. Nosotros pensamos que esa era una pregunta relevante, pero que pensábamos que había otra pregunta aún más relevante, que era determinar cuál era el aumento de riesgo a una mujer embarazada si contraía COVID, comparada con una mujer embarazada que no contraía COVID. Y por lo tanto, para esa pregunta, el grupo control, que nosotros pensamos que era el ideal, era mujeres embarazadas sin COVID, de unas características similares, atendidas en el mismo lugar, etc. Por lo tanto, con eso, habiendo diferenciado claramente cuál era la pregunta científica, cuál era el grupo control, decidimos lanzarnos con este estudio, ya les digo, en colaboración con los médicos de estas 43 instituciones y colegas y enfermeras en 18 países. Interesante es, primero quiero mencionar, es que la gran diferencia, una gran diferencia en los estudios clínicos, en los estudios epidemiológicos, es la capacidad de detectar el grupo control correcto. Digamos, eso es lo que determina si un estudio está bien hecho o mal hecho, no es detectar la enfermedad ni los casos, sino que normalmente son bastante obvios, sino detectar el grupo control correcto. Y como consecuencia de eso, convocamos, ya les digo, a este grupo de colegas, y lo más interesante es que en muchos lugares, incluyendo la Argentina, en marzo del 2020 no había muchos casos. Por lo tanto, mucha gente decía, bueno, yo no, en Argentina y en otros lugares, sobre todo en África, en otros lugares, la gente decía, bueno, nosotros no tenemos muchos casos. Entonces nuestra posición fue, bueno, tranquilo, desgraciadamente los casos van a venir, hay que esperar que la situación epidemiológica se ponga más beneficiosa para el virus, así que vamos a enrolarlos, ustedes van a participar en el estudio, pero cuando terminemos de preparar todo, vamos a ver que van a ver que va a haber casos en esa región. De esa manera establecimos 4 preguntas que en ese momento parecían ser relevantes y que creo que siguen relevantes. Una, como ya les dije, ¿cuál es el riesgo de que una mujer embarazada se infecte de COVID y eso le aumente su riesgo perinatal y al recién nacido? La segunda pregunta era, ¿cuál es verdaderamente el efecto sobre los recién nacidos? Ese es el artículo que acabamos de publicar en JAMA Pediatrics. Ustedes lo pueden tranquilamente leer. Tiene un comentario muy bueno que resume bastante bien la situación previa a nuestro artículo, que los dos juntos creo que por hoy son la última, la evidencia más actualizada. Obviamente, como este tema cambia tanto, la semana que viene puede tener otra información y eso es el progreso normal de la ciencia. Así que tienen eso. La tercera pregunta era si, dada la fisiopatología de muchas formas de presentación de COVID-19, había una relación directa entre el COVID-19 y preeclampsia, que también tiene una enfermedad con algunas características similares relacionadas con coagulopatías, y eso también tenemos la respuesta de eso, y vamos ahora a publicar un artículo en la American Journal of Obstetrics and Gynecology. Y la última era si había una relación con diabetes durante el embarazo, diabetes gestacional. Así que esos son los 4 puntos que planeamos presentar. Ya como les digo, el artículo de JAMA ustedes lo pueden revisar y ver los detalles. Pero lo que voy a hacer yo en este periodo de tiempo que me han asignado y que creo que es resaltar a ustedes una serie de puntos que son importantes para tener claramente en mente durante el análisis de las informaciones pasadas y las informaciones que hay en este momento. La otra cuestión, la primera cuestión para tener en cuenta que nuestros datos publicados en este artículo deben ser tomados como valores conservadores. Esto es lo mínimo que se puede esperar de la infección de COVID durante el embarazo. Es una estimación conservadora. Y la razón que es conservadora es por 2 cosas. Una, durante la epidemia, durante marzo a noviembre del 2020, la mayoría de estas mujeres no se habían presentado ninguna de las
variantes del virus que se presenta, que están actualmente dando vuelta. Por lo tanto, era, digamos, como si fuera, estos resultados están basados casi todo en la cepa original, o sea que podría pensarse que es una estimación conservadora, porque si algo, las cepas que están dando vuelta actualmente, como en Manaus, la inglesa, ahora en India, y así sucesivamente, si algo tienen por lo menos una infectividad más grande, y muy probablemente tengan una patología o una fisiopatología aún más severa. O sea que esa es la primera razón por la cual estos resultados tienen que ser conservadores. O sea que los riesgos relativos y todos los riesgos que están en nuestro artículo es probablemente lo mínimo que se podía esperar. La otra cuestión también es como que al principio de la epidemia no había un testeo universal de todas las embarazadas. Así que probablemente lo que el grupo control de mujeres embarazadas no con COVID, probablemente algunas de ellas hayan tenido COVID asintomático y que como no había un testeo universal total, ellas han sido contadas como mujeres embarazadas negativas, cuando algunas de ellas probablemente hayan cursado la enfermedad en algún momento del embarazo. Y como no había test en ese momento disponible, ingresaron en el grupo de no diagnosticadas. A nosotros eso lo reconocimos inmediatamente que era factible, no pensamos, hicimos un análisis de esfuerzo, resultados, y pensamos que no valía la pena montar y esperar meses para montar un sistema de testeo a todas las embarazadas cuando los resultados que íbamos a obtener eran resultados conservadores. Normalmente uno tiene que ser muy cuidadoso cuando hace un estudio de no producir resultados exagerados, alarmantes. Pero si nuestro análisis era un análisis conservador, pensamos que era mejor empezar el estudio y terminarlo rápidamente que montar durante 3 o 4 meses y en un momento dado a lo mejor nadie sabía qué iba a pasar con la epidemia a fin del año 2020 y podía ser que terminara o que cambiara radicalmente su marcha, como hacen estos coronavirus. Así que por esas dos razones, una, esto está basado no hay mutaciones prácticamente conocidas, por lo menos en ese momento, y la otra, que el grupo control puede tener algún grado de contaminación de positivas asintomáticas, estos resultados son conservadores y realmente deberían ser pensados como que esto es lo mismo que, digamos, lo mínimo que uno podría observar. Ahora, un pequeño sumario de los resultados que están en el artículo y que ustedes lo pueden seguir a través de las tablas cuando lo lean con tranquilidad, es que en forma global le podemos decir que el COVID-19 durante el embarazo aumenta considerablemente el riesgo de serias complicaciones de la madre, las patologías del embarazo del recién nacido comparado con mujeres embarazadas que no tienen COVID, ¿no es cierto? Entonces, esto es el mensaje global que tiene este estudio y que hasta que haya evidencias nuevas, podemos decir que al menos estos son los grados de riesgo que van a encontrar en la población general que ustedes tienen. Si las mutaciones estas agravan la contagiosidad, va a haber más casos, lo cual eso es lo que estamos viendo. Y si además de agravar la contagiosidad, agravan la infectibilidad y las consecuencias, va a haber más casos más severos. Eso es que predecimos que va a suceder si la epidemia continúa en este ritmo y si los países, sobre todo del hemisferio norte, que están en un periodo de relajación de las medidas de aislamiento, no continúan con ello, no completan la vacunación, o si las vacunas siguen siendo efectivas a las cepas presentes, no va a pasar nada. Pero si puede haber una de esas variedades, podemos volver de nuevo en el invierno que viene en Europa a estas consecuencias. Eso en forma general. En forma específica, como ustedes ya pueden haberlo visto, el COVID aumenta el 50% de las complicaciones maternas serias, incluyendo terapia intensiva. Las mujeres
que tienen COVID positivo y que tienen 5 veces más riesgo de ingresar a terapia intensiva que que aquellas embarazadas que no tienen COVID. Tienen más días de terapia intensivas, 6 veces más de ser referido a un hospital por la gravedad y un riesgo aumentado de mortalidad materna muy alto. Y este riesgo de mortalidad materna muy alto hay que prestarle gran atención porque estas mujeres internadas en terapia intensiva, no hay mucha terapia intensiva disponible, como saben ustedes bien hoy en la Argentina, pero además mucha de la terapia intensiva en lugares no centrales no es tampoco de alta complejidad. O sea que ingresar a terapia intensiva y ingresar en terapia intensiva en lugares donde la terapia intensiva no es de alta complejidad y está montada para otras patologías, lo hace extremadamente complicado. Pero sí hay que tener en cuenta, y para tomar decisión con respecto a vacunación o otras decisiones con embarazadas, que en nuestros estudios y en forma conservadora, la tasa de mortalidad materna es 1.6%, lo cual es realmente una cifra alta de mortalidad materna. Y tiene un 5% de todos los recién nacidos positivos, de todos los recién nacidos de madre positiva, ingresado a terapia intensiva neonatal. Eso es un tema. El segundo, o sea que en forma global no es buena idea tener COVID durante el embarazo. En forma más específica para la madre, aumenta los marcadores de morbilidad, aumenta el riesgo de morbimortalidad materna y además tiene una asociación directa, consistente e independiente de factores confusores con preeclampsia. No está claro qué es primero el huevo y la gallina. Nosotros pensamos que la preeclampsia es una enfermedad de más larga data y es un factor de riesgo natural para el COVID y es impráctico o poco probable que la infección con COVID desencadene la preeclampsia. Pero de todas maneras no tenemos cifra exacta del momento exacto en que la preeclampsia empezó, pero los datos que tenemos son consistentes que la asociación entre preeclampsia y COVID es muy alta, muy consistente, no está explicada por factores confusores y aumenta los riesgos severos de morbilidad y mortalidad para el recién nacido y para el niño. El otro problema que produce el COVID es que aumenta la prematurez. Y al aumentar la prematurez lo hace fundamentalmente no al aumentar el parto prematuro espontáneo, sino que hace fundamentalmente aumentar la prematurez a través de el parto o las cesáreas inducidas o provocadas por condiciones maternas clínicas. O sea que una de las consecuencias del deterioro clínico de la embarazada es el aumento y la necesidad de terminar el parto prematuramente. Por lo tanto, produce un efecto de prematurez que aumenta el 60% el riesgo de tener un parto prematuro y a través de eso, como ustedes bien lo saben, toda la cadena de aumento de riesgo relacionado con el parto prematuro. Y ese parto prematuro es un aumento bien interesante porque tiene una dosis de efecto. O sea que esa dosis de efecto es que las embarazadas no infectadas tienen una línea basal de parto prematuro, las embarazadas positivas, asintomáticas, tienen un aumento de parto prematuro mayor y las embarazadas positivas sintomáticas tienen el mayor aumento de riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, no solamente aumenta el riesgo de parto prematuro, sino que lo aumenta en una proporción de dosis y efecto, lo cual hace que ese efecto sea aún más fuerte, digamos, biológicamente. Sí produce un aumento del parto prematuro y con todas las consecuencias posteriores. Entonces, eso es más o menos el resultado de los resultados de nuestro estudio.
Ahora, una serie continuando, digamos, con los resultados, una serie de puntos interesantes es, que lo voy a medio a plantear como tipo pregunta, es cómo se relaciona con otros factores comúnmente asociados con esta patología. La primera de ellas es qué efecto tienen los síntomas durante una mujer COVID positiva, que tiene, qué riesgo aumentado tienen los síntomas en relación con mujeres que son positivas y no tienen síntomas y en relación con las mujeres que son negativas. La buena noticia dentro de este panorama un poco desolador es que las mujeres positivas sin síntomas tienen un aumento modesto, pero un aumento en sí de aproximadamente, por ejemplo, para el tema de la preeclampsia, un riesgo de aumento del 60% más de preeclampsia, que es relativamente modesto comparado con otras patologías que aumenta el COVID. Pero que en las otras patologías de muerte, en unidad de cuidado intensivo neonatal, de unidad de cuidado intensivo materno, es modesto, o sea que no produce un aumento tan dramático. Obviamente uno puede estar tentado de decir, bueno, si los asintomáticos tienen poco riesgo, también las embarazadas no tendrán tanto riesgo en forma global. Bueno, es una línea de pensamiento un tanto peligrosa, como ustedes ya se pueden imaginar, nadie sabe quién va a ser sintomático o no. Por lo tanto, uno debe prevenir a todas las embarazadas porque es impredecible quién va a tener síntomas o no. La otra cosa que lo hace más, complicado es que estos síntomas requieren una poca duración. Y nosotros en el artículo habíamos estimado que entre 3 o 4 días con síntomas, 3 o 4 días con cualquier síntoma, ¿no? Pero 3 o 4 días de aumento digamos, 3 o 4 días de síntomas, además de ser positivo, obvio, producía un aumento importante de la morbilidad y de la morbimortalidad materna y neonatal. Ahora, es extraordinario porque ayer Constanza y yo estuvimos en una reunión del reporte de los datos de la última semana del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, y que mostraban, y las que lo mostraban con alarma, era que la morbilidad severa materna y la mortalidad que ha habido en embarazadas en la provincia de Buenos Aires estaba asociado con un deterioro rápido de los síntomas. Es una cosa dramática y triste, pero digamos, científicamente es interesante porque coincide exactamente con lo que nosotros habíamos observado. Y los clínicos y el control epidemiológico reportaron que en mujeres que estaban más o menos bien, más o menos estables, y que en 3 o 4 días se deterioraban y llegaban a terapia intensiva y las muertes maternas estaban relacionadas con eso. O sea que los síntomas agravan la situación, los síntomas más importantes son obviamente los síntomas respiratorios, y que aumentan el doble del riesgo materno y hasta 5 veces más el riesgo de patología neonatal. Y que solamente se requieren pocos días, 3 o 4 días de síntomas para deteriorar la situación clínica de la madre. Y fundamentalmente, como les decía, síntomas respiratorios, fiebre o ambos aumentan considerablemente este riesgo. Ahora, la otra cuestión que les quería mencionar, estoy tratando de avanzar rápido para así cubrimos y después tenemos tiempo para otras. Espero que no vaya demasiado rápido, ¿no? El otro tema, eso con respecto a los síntomas. El otro tema interesante es qué relación tiene el COVID durante el embarazo con la patología materna, ¿no? Y esto es una discusión que para nosotros es importante porque hoy en la mayor cantidad de los países, o en todos los países, las embarazadas califican para ser vacunadas como prioridad si tienen una patología previa. Entonces nosotros en el análisis del artículo de JAMA que les mencionaba ayer, en la tabla 3, y ustedes tienen después
entusiasmo y motivación de ir a verla, exploramos la siguiente pregunta. Si una mujer embarazada con patología previa, o sea, una mujer con patología previa, embarazada, contrae COVID, esa mujer pasa inmediatamente a ser prioritaria, ¿no es cierto? Ahora, una mujer con patología previa, embarazada, sin COVID, también es prioritaria, porque por la patología previa. Patología previa me refiero a hipertensión, diabetes, obesidad, problemas respiratorios anteriores, etc. Ahora, por lo tanto, una mujer con patología previa negativa y COVID es comparada con una mujer con patología previa sin COVID, sería la comparación que queríamos ver. Y lo interesante es que una mujer con COVID positiva, pero sin patología previa, tiene igual o más riesgo que una mujer negativa con patología previa. O sea que el COVID sin patología previa aumenta lo mismo o más los riesgos perinatales y maternos que una mujer con patología previa sin COVID. Por lo tanto, el razonamiento que nosotros vemos es que si estamos vacunando prioritariamente una mujer con patología previa embarazada, ahora una mujer con patología, una mujer sin patología previa, pero de riesgo de COVID o que desarrolla COVID, debería ser una razón justificada para tratar de prevenir esa complicación. El otro asunto es con el sobrepeso, porque verdaderamente el sobrepeso no solamente es en el embarazo que tiene el último segundo y tercer trimestre un aumento de las complicaciones respiratorias, dificultad respiratoria, necesidad de aumento de oxígeno, etc., pero que además, si a eso le aumenta el sobrepeso o la obesidad, aumentaría, al menos teóricamente, los riesgos de la infección respiratoria. Y es impresionante porque hay una dosis de efecto entre mujeres sin COVID, no de sobrepeso, obesas, como línea basal. Tener sobrepeso aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo sin COVID. Tener sin sobrepeso, pero con COVID aumenta aún más el riesgo, y después sobrepeso y COVID aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones relacionadas con el COVID o complicaciones respiratorias. Por lo tanto, es extremadamente importante que aquellas mujeres de riesgo sean monitorizadas durante el embarazo, antes que tengan el COVID, para evitar de tener este tipo de complicaciones. Pero además, si desarrollan el COVID positivo, tener claramente que esa combinación de patologías previas y o sobrepeso aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Muy bien. Ahora, solamente para terminar, ¿no? Para terminar, es que en la parte neonatal, para terminar esta parte, es que las complicaciones neonatales, nosotros usamos dos medidas sumarias, porque pese a que tenemos una muestra de más de 2.200 mujeres, algunos gracias a las buenas tareas de los neonatólogos, algunos de los resultados o de las complicaciones más graves de neonatología son bajas. Hemos constituido dos medidas sumarias, que es la morbimortalidad neonatal y morbilidad severa, y después morbilidad neonatal severa separada, y después una medida de severidad del problemas neonatales, que es estar en la unidad de cuidado intensivo por más de 7 días, que consideramos que es un punto importante, que si un niño está más de 7 días en una unidad de cuidado intensivo neonatal es porque está o es muy prematuro o porque está severamente enfermo. Entonces, para esas 3 medidas sumarias, un poco arbitrarias si ustedes quieren, la positividad de la madre, pero que el niño sea negativo, o sea, madre positiva, recién nacido negativo, aumenta el riesgo de todas estos 3 medidas de outcome que les dije, entre 2 y 4 veces más que las mujeres control que no tenían eso. Ahora,
si uno tiene la madre positiva, o sea que la madre positiva con el niño negativo, o sea que no, el niño al alta no tuvo COVID, tiene un aumento de toda la morbimortalidad neonatal entre 2 y 4 veces más altas que las madres negativas, con niños obviamente negativos. Ahora, si la madre es positiva y el recién nacido es positivo, estos riesgos va desde el 4 a 6 veces más que las mujeres madres negativas. O sea que hay una dosis de efecto, eso le recalco el tema de las dosis de efecto, porque le da más fuerza a estos análisis clínicos y observacionales de que haya sistemáticamente un proceso lógico de dosis y efecto. Eso yo creo que da a cualquier resultado de investigación clínica le da una fortaleza mayor. Así que bueno, eso es todo un resumen de la mala idea que es tener COVID durante el embarazo y la necesidad imperiosa de proteger a las embarazadas de esta patología que contribuyen a la morbimortalidad global y ahora a la mortalidad materna. Y creo que ustedes con más detalle pueden ver en el artículo, leerlo y leer también el comentario porque está muy bueno. No sé si voy a hacer un paro acá, preguntas. Después tengo una serie de preguntas puntuales que todo el mundo pregunta, que ya lo tenemos más o menos organizado. Podría ser así, o si quiere, Constanza, tomar algunas preguntas de los colegas o tuyas para ver, a ver si estamos bien orientados. Sí, José, muchísimas gracias. Quedaron muy claros los resultados, entonces va a ser mucho más fácil ahora entender la lectura del artículo, que quiero contarles a todos y todas que está disponible en las redes de Fundaría, tanto en Instagram como en Facebook. Hay un par de preguntas que iban a surgir, de hecho yo iba a preguntar acerca de lo mismo, sobre las vacunas y embarazo. Por ejemplo, Verónica dice que es una embarazada de 24 semanas, que ella es una embarazada de 24 semanas, y le llama la atención que haya tan poca información sobre la vacuna contra COVID. Quisiera consultar cuál es el problema que impida que puedan recibir la vacuna. Y había otra pregunta más. Aquí Jenny Escobar, Jenny es enfermera, que es personal de salud, que está embarazada de 38 semanas. Y su preocupación es que tuvo COVID a las 12 semanas de embarazo. ¿Hay alguna consecuencia para el bebé en el parto y en el posparto? Así que bueno, son dos preguntas, la de las vacunas y qué pasa si en el embarazo se cursó el COVID y el embarazo siguió adelante hasta el final. Bueno, muy bien. Entonces, más o menos, primero, empezando por la colega que reporta un episodio positivo de COVID en el primer trimestre, solamente para decirle que digamos, básicamente la pregunta de ella es cuáles son las consecuencias sobre el recién nacido, porque ella pasó la enfermedad y está en una situación más o menos clínicamente bien, sobre el efecto, ¿no? en ese momento del embarazo. Ahora, la buena noticia es muchos de estos virus y el caso particular que le dije al principio sobre la epidemia de Zika, muchos de estos virus cruzan la placenta y producen alteraciones fetales, malformaciones, etc. La muy buena noticia para esto es que estos coronavirus, por múltiples razones, sobre todo placentarias, que no tienen receptor y no cruzan la placenta. Por lo tanto, el porcentaje de infección neonatal o congénita, si quieren, o intraútero, dado que estos virus no cruzan la placenta, han sido siempre extremadamente raros. O sea, casos observacionales aquí y allá de cosas muy, muy extremas. Pero que en general, la buena noticia que estos virus no cruzan la placenta, no deberían cruzar, no deberían afectar
el desarrollo embrionario y por lo tanto, obviamente, nadie puede asegurar nada en medicina, como ustedes saben bien, pero las probabilidades de que tenga alguna complicación son bajas porque estos virus no cruzan la placenta, si no lo cruzan por una serie de razones técnicas que si quiere después lo podemos ver. Pero para reasegurarle directamente a nuestra colega que hizo la pregunta, no tendría que tener ningún riesgo. Obviamente hay un porcentaje que no había cubierto todavía, que hemos observado que la infección neonatal desde el nacimiento a el alta en nuestro estudio va de un mínimo de 7% a un promedio de about 13%. O sea, que 13% de los niños recién nacidos de mujeres positivas durante el periodo neonatal se tornan positivos. Ahora, como eso tiene, pero como le decía anteriormente, el reaseguro es que es altamente improbable que eso sea por una transmisión placentaria del virus. No, si es algo, es a través de, ya sea en los métodos durante el parto o en el periodo neonatal por distintas razones, ¿no es cierto? Estos virus, para repetirle, quedarle tranquila, estos virus respiratorios, sobre todo virus causados por el RNA virus, hay que recordar que este virus, si bien el material genético de estos virus es normalmente el ADN, en estos virus el material genético es el ARN, por lo tanto no tiene infectividad en ese nivel y además no cruzan fácilmente la placenta. Fundamentalmente es porque las enzimas placentarias requeridas para que entrara en la célula no se expresan para este virus. Así que, y la otra cosa, que la buena noticia para este tema es que la viremia en mujeres positivas es muy baja. Así que aún si pudiera transferirse, la cantidad de virus disponible para cruzar la placenta es muy baja porque la viremia es baja, ¿no? Así que eso, la respuesta a la colega que estaba preocupada por eso, obviamente uno nunca sabe, pero probablemente no tenga problemas. Y lo que sí, la infección debe cuidarse a nivel del nacimiento, ¿no? Ahora, ya les dije lo del porcentaje de recién nacidos positivos, que más o menos alrededor del 10%, y la otra cuestión para terminar con ese tema es que la sintomatología neonatal, como ustedes saben bien, es muy leve, algunas complicaciones muy leves, pero estos recién nacidos e infantes pero ya un poco más grandes tienen un poco más de riesgo, pero los recién nacidos mayores, los niños tienen muy poco riesgo, muy pocas complicaciones, infectan bastante, pero no tienen sintomatología. Los recién nacidos pueden tener alguna sintomatología. Ahora, la otra pregunta era alrededor de la vacuna. Verónica lo plantea así, ¿por qué no hay más información y qué es lo que impide que la reciban? A ver. Sí, la vacuna está complicada, la información con la vacuna por dos razones. Primera razón es que pese a que nosotros personalmente, yo personalmente, insistimos y confrontamos al laboratorio que unas vacunas que fundamentalmente están basadas en el virus de la gripe, ¿no? De la gripe común, como vector, era altamente, y que está conocido que no pasa en la placenta, era altamente improbable que tuvieran alguna complicación y insistimos que las mujeres embarazadas deberían ser parte de los estudios clínicos controlados. Los laboratorios farmacéuticos se negaron rotundamente, se siguen negando actualmente y por lo tanto estamos en el peor de los escenarios, porque tenemos que tomar decisiones con respecto a la vacunación de una población en el cual no podemos hacer estudios de seguridad de la vacuna. Por lo tanto, hay que hacer una cosa que se pretendía proteger a las embarazadas, ahora estamos en una situación peor, estamos dando recomendaciones sin datos, o sea que la protección era relativa. Por lo tanto, al no haber sido incluido en el ensayo clínico, como ustedes saben, no hay datos disponibles. Segundo es que, como en un principio
las embarazadas no se vacunaban, solo se vacunaron en algunos países donde hay una gran cantidad de vacunadas y gran cantidad de mujeres que participan, ya sea enfermeras, médicas o en el personal de salud. Recién ahora están disponibles evidencias. Y después, como los comités de las asociaciones médicas y de los organismos internacionales siempre avanzan en forma más lenta, y esta es una epidemia que avanza más rápido que la burocracia normal, no había información disponible, y además ha ido cambiando y ha ido modificándose acorde con las nuevas evidencias disponibles. Esa es la única razón por la cual el tema no está muy cubierto y va cambiando permanentemente. De todas maneras, hoy por hoy, todos los grupos encargados de evaluar la utilización de las vacunas en distintas poblaciones, ya sea en la Argentina, que creo que el comité encargado de eso ya ha decidido, acorde con los otros organismos internacionales y las asociaciones profesionales de obstetricia y ginecología, ya sea de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, que el embarazo no es una limitación y que las embarazadas que lo requisieran deberían ser vacunadas. Ese es el mensaje inicial. Ahora con la publicación de la disponibilidad de la experiencia en unas 100.000 embarazadas en Estados Unidos que fueron vacunadas por distintas situaciones, sobre todo que optaron ellas por vacunarse, personal de salud, y con la publicación la semana pasada, exactamente el 24 de abril, creo, del primer reporte de esas 100.000 embarazadas, que está constituida de 35.000 embarazadas que fueron seguidas longitudinalmente y evaluadas cuidadosamente, no han encontrado ningún efecto obvio de la vacunación durante el embarazo. Y eso es un artículo que está en el New England Journal of Medicine, ya le digo, de la semana pasada. Por lo tanto, hoy por hoy las evidencias son fuertes, y eso motivó que en el caso particular nuestro, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido anunciara que todas las embarazadas deberían ser ofrecidas vacunas contra el COVID, y que deberían ser ofrecidas al mismo nivel que los grupos prioritarios. O sea que el Reino Unido va a empezar a vacunar y va a ofrecerle a todas las embarazadas para ser vacunadas. Y eso más o menos hay un acuerdo general hoy. Pero además, con un juego de palabras más o menos, siempre los comités resuelven cosas que hay que entender bien lo que dicen, pero recomiendan que tiene que estar al mismo nivel que los otros grupos prioritarios. O sea que eso es una cuestión interesante. Dado que, entonces, en este momento y en la mayoría de los países, las embarazadas están autorizadas y se le debe ofrecer la vacunación si tenían alguna patología. Pero ahora también, si no tenían ninguna patología, por lo menos en el Reino Unido y en muchos otros países, están siendo ofrecidas por el solo hecho de ser embarazadas. Así que esa es la situación actual. No hay ningún método confuso de ninguna especie, simplemente es que el tema evoluciona rápidamente y hay que seguirlo detalladamente. Pero estamos tranquilos, estamos seguros, ya se sabía esto, estas vacunas no pueden producir alteraciones del embarazo porque son las que tienen vectores, son vectores castrados, son células, son virus de la gripe, ¿no?, común, castrados, que actúan como vector, por lo tanto no tienen ninguna capacidad infectiva, no tienen ninguna posibilidad de contagiar a nadie de nada. Pero el comité del Reino Unido ha decidido que dado que las únicas evidencias que hay de seguridad son estas mujeres, y publicados, son estas 35.000 mujeres vacunadas en Estados Unidos
con las vacunas de el mRNA de Pfizer y Moderna. Lógicamente el comité dice que es mejor, si puede ser posible, es preferible que sean vacunadas con esa vacuna, porque esa es donde están las evidencias. Pero eso solamente si están disponibles. Y nosotros, ya anecdóticamente, para que vean el tema en la Argentina, nosotros inmediatamente, en nuestro departamento en la Universidad de Oxford, inmediatamente fue y le dijo, bueno, entonces ahora tenemos que vacunar a todas las embarazadas que quieran vacunarse, porque en Europa el porcentaje varía considerablemente, que quieran vacunarse por virtud del riesgo de embarazada, no por patología previa. Y el comité le dijeron, bueno, muy buena idea, pero no tenemos vacuna para vacunar a todo el mundo. O sea que el problema de la escasez de vacunas es generalizada en todos los lares. Espero que le haya contestado a la colega más o menos bien. No, en resumidas cuentas, el tema es complicado y se avanza progresivamente y hay gente que, como nosotros, que está más tratando de ir para adelante, y hay los comités que siempre tienen un poco más de... Y entonces ese desfasaje entre la literatura y los comités produce a veces que no esté muy claro. De todos modos, la buena noticia para ustedes es que las vacunas disponibles en Argentina mayoritariamente son vacunas a vector, y esos vectores son el vector de la gripe que no tienen infectividad, por lo tanto, los riesgos parecieran ser prácticamente bajos con la información que tenemos en este momento. Bien. Muy bien. Esto es, yo quería mencionar, preguntas? hay dos aspectos importantes para destacar que están en las preguntas. COVID y lactancia, Sí. y COVID e internación conjunta, o sea, nace un bebé, hijo de mamá positiva, de término, preguntan si puede estar internado con la mamá. Bueno, son dos temas sobre los que hemos trabajado muchísimo. Creo que la Argentina ya tiene una política de ese tema, que es mamá positiva. Bueno, los datos de nuestro estudio, si lo miran y los vamos a expandir más en la próxima publicación, muestran que sobre todo la contaminación está relacionada con la cesárea. Ahora, no sabemos claro si es porque la mujer que tiene más gravedad de la enfermedad tiene más cesárea y por lo tanto tiene más posibilidades de, en el periodo perinatal, contagiar al bebé, o sí porque la cesárea, por algún mecanismo de contaminación, aunque como ya les dije, la viremia es baja, puede ser que esté relacionado con eso. Lo que sí es que, aunque no sepamos cuál es exactamente el mecanismo, lo que sí es importante que una mujer, por tener COVID, si no tiene ninguna indicación obstétrica o clínica, no debe tener automáticamente una cesárea, porque si algo pareciera ser que hay un poco aumentado el riesgo intraoperativo, si ustedes quieren. Pero no tenemos evidencia exacta de eso. Pero sí es sistemáticamente en todos los análisis la operación cesárea continúa viéndose estadísticamente significativa. Ahora, lactancia, el virus no pasa la leche materna, no hay ninguna razón por qué no darle la lactancia y deben seguirse las normas estándares de cuidado neonatal, precaución, barbijo, higiene del pecho, la higiene de la ropa, digamos, lavado de manos, todas las cosas y seguir las normativas que tienen la Argentina y la convivencia siguiendo los mismos patrones de seguridad están recomendadas, ¿no? O sea que no hay ninguna y para terminar, las lactantes sí pueden ser vacunadas. O sea que las lactantes deben ser vacunadas también, sí. O por lo menos ofrecerle la vacunación. No tiene ningún riesgo, el virus no pasa a la leche materna, no se puede contagiar al infante y a lo mejor puede pasarle algunos anticuerpos a través de la leche materna, que no pareciera ser que pasan muchos anticuerpos, pero hay muchos estudios mostrando que sí hay anticuerpos protectores. Así que el método, no hay grandes dudas que la lactante también puede ser
deben ser vacunadas si hay vacunas y participan en el grupo de riesgo. Y así que eso es. Bien, hay algunas preguntas más, nos quedan muy pocos minutitos, exactamente 4 minutos nos quedan. ¿Quisiera usted redondear algún tema en especial, algún aspecto en especial? ¿Yo? Sí. Bueno, solamente a ver si terminando lo que le decía, algunas cosas puntuales. La efectividad de las vacunas embarazadas en principio es igual que en la población general, no, como no hay estudios no se sabe, pero en principio no habría ninguna razón para que cambiara. La otra pregunta que a veces nos surge en estas presentaciones es si altera de alguna manera la fertilidad, si esto es un complot internacional para reducir o aumentar el número de embarazos, de partos en la Argentina o en otros países. Estas vacunas no tienen nada que ver con la fertilidad porque no tienen material genético de ningún tipo, así que no tiene ninguna alteración de tipo de la fertilidad. Las lactantes sí deben vacunarse. Y algunas cosas prácticas que me han preguntado alguna vez, que para terminar, un poco más coloquial, comentarios como, bueno, a mí no me importa mucho, tengo una prepaga muy buena, no es una buena idea seguir esa línea de pensamiento porque es altamente riesgosa en este momento. La otra ese comentario es que si solamente las pacientes sintomáticas tienen problemas, a lo mejor yo no soy sintomática, así que tampoco me cuido mucho porque total las probabilidades pueden ser bajas. Tampoco es muy buena idea eso, por la sencilla razón de que nadie puede predecir quién va a ser sintomática y además el periodo de síntomas requerido para complicaciones graves va de 3 a 4 días y ha sido corroborado ahora en este estudio de estos datos disponibles de la provincia de Buenos Aires, así que esa tampoco es una buena idea de seguir. En términos epidemiológicos, digamos, es también importante no solamente considerar la gravedad que tiene la infección sobre la patología específica de mujeres embarazadas y de qué manera eso produce, clínica o epidemiológica, sino también la situación actual en muchos países, que creo que la Argentina es uno de ellos, de prácticamente saturación de los servicios de salud. O sea que hay dos cosas que son relacionadas pero importantes. Una, las embarazadas tienen gran riesgo, aumenta el riesgo y el recién nacido también. Pero además tampoco hay grandes camas de terapia intensiva disponibles. O sea que hay dos factores para poner un cuidado especial, ¿no? Yo creo que más o menos Siempre va a ser preferible no contagiarse, cuidarse, tomar todas las medidas de prevención antes de tener que actuar después ante la internación. Para ello, muy importante las medidas de prevención para las embarazadas. En la medida que las embarazadas puedan exponerse nada o muy, muy poco, es lo ideal, digamos. En lo posible quedarse en casa, y usar el barbijo y las medidas de higiene que siempre mencionamos. Probablemente para terminar, y que siempre también surge un comentario, es de las nuevas cepas y las nuevas mutaciones, y que eso, ¿cómo sucede? Sí, la segunda, bueno, Argentina, que es el caso que más le interesa a usted, está en la segunda ola, digamos, ¿no? Los países europeos están en la tercera o la cuarta, o sea que desgraciadamente han ganado más experiencia porque los métodos no han sido totalmente controlados. Pero la cosa es que sí, la segunda ola tiene mayor morbilidad que la primera ola. Ahora, eso no está claro si eso es y eso es importante tener en cuenta, no está claro si eso es debido a que las mutaciones son más virulentas, esta cepa de Manaus o de inglesa o india son más virulentas y producen más patología, o es que como son más contagiosas hay más embarazadas o infectadas
y al aumentar ese pool, eso produce que haya más casos graves. Simplemente puede ser no un aumento directo de la patología, sino que al aumentar el pool aparecen más casos graves. Cualquiera sea la razón de eso, no vale como dice Constanza, el objetivo es no contagiarse y no vale la pena hacer muchas disquisiciones de este tipo. Estamos tratando de observar si ese aumento de la morbilidad materna también se acompaña de un aumento de la mortalidad neonatal, y de manera que poder tratar de separar si es que hay más embarazadas o si es que hay más morbilidad. Y otra serie de posibilidades que pudiera haber de ese tipo, ¿no? Pero en general sí hay más casos graves. Sea cual sea la cuestión, hay más casos graves y que creo que es un incentivo mayor para cuidarse. Y obviamente la recomendación final, que es global de todo, es que la mejor solución, que hay dos cosas. La mejor vacuna es la que una tiene puesta, porque todas estas vacunas previenen los casos graves y la muerte. O sea que cualquiera que uno tenga puesta es mejor que nada. Y la segunda cosa es hacer todos los esfuerzos necesarios para cortar la transmisión del virus. La clave de esto es cortar la transmisión del virus. Cuando se levanta la transmisión del virus, 14 días después, tienen un pico de todo tipo. Y este virus no sabe nada de fiesta religiosa, ni asueto, ni nada de esas cosas. Así que trabaja más o menos a tiempo completo. Por lo tanto, cortar la transmisión es el método más eficaz, además de paralelo a la vacuna. Bueno, y con esto espero Bien. que... Ha no, sido un placer, más José. de esto no sé, Muchísimas así que- gracias. Muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas más, pero bueno, necesitaríamos una hora más para poder continuar charlando. Pero ha sido fantástico poder escucharlo. Y ahora, digamos, ir al artículo nuevamente y volver a leerlo. Recuerdo nuevamente que están las redes de Funlaguía, Instagram y Facebook. Ahí lo pueden encontrar junto al comentario editorial de Llama Pediatrics, que está muy, muy interesante. Bueno, no sé, si yo tengo el mismo